Un influencer coreano con esquizofrenia suena peculiar, ¿verdad? Tenía pensado revelar esto cuando llegara a tener 1 millón de seguidores en TikTok, pero no esperaba hacerlo tan pronto. Tengo esquizofrenia. Probablemente no sepan mucho sobre esta enfermedad o solo hayan oído en las noticias que puede hacer que la gente actúe de manera peligrosa. Sin embargo, la mayoría de las personas con esquizofrenia, incluso cuando tienen síntomas positivos, a menudo se quedan atrapados en sus delirios solos en sus habitaciones, sin salir de casa. Además, estos síntomas se controlan con medicamentos, lo que les permite llevar una vida muy normal. Mientras tomen su medicación diaria, no son diferentes de cualquier otra persona. Si dejan de tomar los medicamentos, los síntomas pueden volver a aparecer. La razón por la que decidí revelar esto, que pensaba reservar hasta que fuera el influencer coreano más grande en América Latina, es porque recientemente tuve una gran discusión con mi familia. Antes de embarcarme en mi segundo viaje a América Latina, había prometido regresar a Corea cada 6 meses. Mi hermano se ofreció a pagar los billetes de avión de ida y vuelta. Esta oferta surgió no porque yo quisiera volver a Corea, sino porque mi familia insistió en que lo hiciera regularmente. Acepté esta propuesta para poder regresar a América Latina. Mi hermano no se oponía a mi primer viaje a América Latina, aunque mis padres sí lo hicieron. Ignoré sus objeciones y me fui. Sin embargo, dejé de tomar mis medicamentos durante 6 meses y tuve una recaída. Este es uno de los motivos por los que ahora tengo cuidado con la meditación y la fuerza de voluntad. En este momento, viendo videos sobre fuerza de voluntad y meditación, me hice la idea errónea de que la esquizofrenia era culpa mía por falta de fuerza de voluntad y decidí dejar de tomar los medicamentos, lo que provocó la recaída. Esa experiencia me enseñó a un alto costo que no todo se puede resolver solo con gratitud y fuerza de voluntad. En esa ocasión, mi hermano contactó a la embajada de Corea en Brasil y en Francia, donde tenía una escala, y trabajó duro para traerme de vuelta a Corea. Reconozco el esfuerzo que hizo por ayudarme, al igual que el personal de las embajadas. Pero como resultado, ya no pude viajar al extranjero. A pesar de que tenía 32 años después de que me establecí tomando medicamentos durante 1 mes, me dijeron que no debía regresar a América Latina por al menos 1 año. Pasé ese año en Corea sin hacer nada, debido a la preocupación de mi familia y el apoyo que me brindaron. Seguramente se preguntan por qué no me gusta estar en Corea. Creo que esto es simplemente una cuestión de preferencias personales. Corea no es un mal país, de hecho tiene muchos más aspectos positivos, pero algunas cosas que me molestan mucho me llevaron a considerar emigrar, como lo hacen muchos otros. Las personas que no han tenido una enfermedad mental no pueden entenderla. Dirán que es una cuestión de falta de voluntad. De mismo modo, quienes no han experimentado un trauma no lo entenderían. Decir que falta una mentalidad positiva no es suficiente para comprenderlo. De igual manera, aquellos que no comparten mi experiencia no comprenderán por qué no prefiero vivir en Corea. Recuerdo una experiencia en la escuela secundaria en Corea cuando me llevaron al baño por no haber saludado adecuadamente a un año mayor que yo. También recuerdo haber escrito una crítica en la Facultad de Administración sobre una diferencia de edad de 1 solo año determinaba quién tenía la autoridad para decidir si hablaran formal o informal. Y mis compañeros de clase se burlaron de mí por eso.
Ambas cosas ocurrieron en escuelas de renombre en Corea. También fue seleccionado como asistente residencial en Universidad de Yonsei, donde todos los estudiantes de primer año vivían en un dormitorio, pero luego me despidieron. El asistente principal me dio este consejo: Julian, nunca deberías trabajar para una empresa en Corea. La primera vez que tuve síntomas de esquizofrenia fue debido a la presión de tener que ir al servicio militar. Hace 7 años, un día comencé a ver a todas las personas vestidas con ropa militar como espías enviados por el gobierno coreano. Mis síntomas empeoraron con el tiempo hasta el punto en que sentía que todos mis mensajes en la computadora eran vigilados y que los youtubers estaban hablándome directamente a mí en sus videos. Sorprendentemente, tomé la decisión de irme de Corea. Normalmente los pacientes con esquizofrenia se quedan encerrados en sus habitaciones. Mi hermano tuvo que venir a buscarme primero a Estados Unidos y luego a Canadá. Pero mi familia no me entiende. Se preguntan, ¿por qué insisto en viajar al extranjero cuando Corea es un país tan maravilloso? Desde mi punto de vista, siento que me sobreprotegen. Quieren que viva de una manera que les brinden tranquilidad en lugar de tomar decisiones que me permiten vivir la vida que yo deseo, a pesar de tener esquizofrenia. No están preocupados por mi independencia, sino por cómo enfrentarán mi caída. Llegar a tener 50,000 seguidores en TikTok fue un logro que logré a pesar de la oposición de mi familia, donde no creían que funcionaría. Nadie en mi familia esperaba que fuera tan querido en cualquier lugar en América Latina. Sin embargo, debido a recientes problemas financieros mi hermano insistió en que volviera a Corea. Dijo que no estoy manejando bien mis finanzas. Aunque traté de negociar, finalmente acepté la idea de regresar temporalmente. Pero cuando le pedí la fecha para el vuelo de regreso a América Latina, no cumplió su parte del acuerdo. Por eso rechacé regresar y nuestra relación se ha fracturado. Esta es la razón por la que decidí revelar que soy un influencer coreano con esquizofrenia antes de lo que había planeado. De todas formas, dado que vivo todos los días conectado a TikTok, si tengo una recaída, todo el mundo se enterará. El mayor problema de la esquizofrenia es que cuando estás experimentando los delirios, no eres consciente de ellos. Es por eso que necesito la ayuda de los demás para detectarlos a tiempo. ¿Me ayudarás?